Estamos con las informaciones en esta jornada. Definitivamente uno de los puntos que marca la agenda entre las entrevistas logradas del día de hoy ha sido la nota lograda con la presidenta de la Comisión de Salarios Mínimos, anunciando de que la próxima semana estarían reuniéndose la comisión y tienen todavía algunas reuniones para presentar al presidente de la República la posibilidad del aumento en torno a los 2.550.000 guaraníes promediando. Estamos en comunicación con el economista y analista Stan Canova para conocer detalles también sobre la impresión. Estaremos dando también la posibilidad a otros referentes para estar hablando sobre el tema, pero queríamos empezar hoy y dar inicio también a esta seguidilla de entrevistas. Stan, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en nuestro resumen informativo en el rotativo 5D. ¿Qué tal, mi querido Juan Pablo, toda la audiencia de Canal 5 Días? Bueno, ¿qué tema esto de tocar también el salario mínimo? Con todo lo que está pasando, la subida de combustible, la inflación que está bueno, valores históricos ya con 2 dígitos. eh, también, los alimentos, también subiendo los alimentos también, que alimentos y combustible son como los dos elementos de toda la canasta, así que se han incrementado y eso hace también que se gatille esto que vamos a tocar esta mañana, Juan Pablo, que es el salario mínimo Bueno, la o el situación en parámetro, particular. digamos, para salarios, ¿verdad? Que para empezar, Juan Pablo, quería un poco hablar de un concepto. Le decía a la producción para tocar, antes de tocar el tema así que querés abordar, que es el término ceteris paribus. Ceteris paribus se usa mucho en análisis financiero, análisis económico, para dar a entender de que cualquier cambio que uno haga se hace en base a que todos los demás factores no tienen un cambio o no están afectados. ¿Por qué menciono esto? Porque esta teoría que se usa mucho en la práctica real no existe, es inaplicable. O sea, uno puede como gobierno, por ejemplo, o como un monopolio o oligopolio, hacer un cambio y esperar que todo sea igual, que todo se mantenga, digamos, igual. Eso no existe. Entonces, al hablar de cambiar el salario mínimo, por supuesto que va a afectar a toda la estructura económica de un país de manera transversal, así como también está pasando con la subida de los combustibles, que está eso imparable. Ya estamos de vuelta esta semana recibiendo un reajuste de los combustibles y eso en días nada más, ya al irse al supermercado, una persona va a ir viendo también un cambio, ¿verdad? De los precios. ¿Por qué? Porque el combustible, creo que no hace falta decir esto, ya hasta insultamos la inteligencia de la audiencia. Sabemos, cambia el combustible los precios y eso va a afectar una remarcación de los productos. ¿Por qué? Porque es un costo de empresas, el combustible, el tema de logística. Ahora, el salario también es un costo de las empresas porque también el costo de, bueno, de hacer, mover una empresa, los colaboradores, los recursos humanos. Ahora, la consulta, el análisis es lo siguiente. Eh, ¿Qué tanto en Paraguay se está aplicando el salario mínimo? Porque tenemos dos cosas, Juan Pablo, audiencia, para analizar. Primero, el mercado informal, que es enorme en Paraguay. No tenemos una realidad en que ni siquiera la mitad de la estructura empresarial en Paraguay está formalizada en respecto a sus colaboradores, primero. Y dos, el salario mínimo también es muchas veces un parámetro, una base, porque eh, a ver, no todo el mundo gana salario mínimo, ¿verdad? Pero sí, al hacer el cambio de salario mínimo sí afecta, no afecta a todos. ¿Por qué? Porque de vuelta, hacer un costo que aumenta para la empresa, también eso va a afectar de vuelta al costo de los precios de los servicios, de los productos así que está ofreciendo las empresas, ¿verdad? Con eso nada más quería empezar, Juan Pablo. Me parece interesante la referencia. Incluso también nos contextualiza en torno a esta situación en particular. ¿Cómo estás viendo el debate? Porque hay sectores de la población, específicamente el sector obrero y que están sindicalizados, que reclaman incluso un salario mínimo alrededor de los 3 millones de guaraníes. Por otra parte, vemos también posiciones de otros grupos que dicen elevar el salario mínimo implica también a dejarle a mucha gente sin trabajo. ¿Cuál debería ser el punto también a entender este debate, Stam? A ver, yo creo que quiero usar un poco también lo que decía hace unos días cuando hablábamos del combustible, ¿verdad? Que debe haber un parámetro y siempre utilizar la frase y hacer lo más simple posible, la ley pareja, nadie se queja. Cuando hablábamos con
con Samuel hace unos días el tema combustible, ¿verdad? Yo decía que debería haber una especie de parámetro de supervisión cuando sube tantos puntos el índice de Platts de los combustibles o el dólar o otro elemento, ¿verdad? Bueno, que la subida sea X, ¿verdad? Pero si también baja en el mismo valor el Platts o el dólar, también se reajuste para abajo de manera equitativa, o sea, que haya una ley pareja, un parámetro. Ahora, si eso trasladamos al tema de salario mínimo, creo que ya hay un parámetro que es el factor inflacionario. Si la inflación sube tantos puntos, bueno, ahí sí, eso gatilla que esta comisión que estamos mencionando se reúne y, bueno, vea la manera de ver la propuesta de subida. Y si hacemos un poco de historia, yo estaba mirando antes de entrar, Juan Pablo, los aumentos que han habido en los últimos años. Y para la gente, hace un poco de historia, en el año 2000, el salario mínimo era, Juan Pablo, 680.000 guaraníes. Wow, hace 22 años. Bueno, empezaba el nuevo milenio y era ese el salario. Bueno. Pero a lo que voy nomás, los aumentos que estoy viendo, el promedio fue alrededor del 7.5-10% fue el promedio que se está manejando. Entonces, si vamos a hablar de vuelta, reajustar, bueno, tendríamos que tener ya un parámetro, bueno, en base a lo histórico, que es lo que creo que debería aplicarse, porque hacer un salto sobre eso ya creo que sí ya sería tal vez un poco perjudicial y bueno, porque también hay que entender, hay que ver qué tanto va a afectar esto a la estructura de staff o colaboradores de empresas, porque hay pymes que realmente, a ver, si vos le decís, por ejemplo, yo tengo una pyme que tengo 10 colaboradores, bueno, todos están ganando salario mínimo, bueno, yo voy a tener que pagar la hora, si sube 250, ponerle bueno, yo tengo que pagar 2,5 millones más, bueno, ¿qué tanto me afecta eso? Capaz si lo puedo hacer, puedo significar ya tener que de los 10 sacarle a uno y me quedo con 9, entonces tampoco no varía mi costo de colaborador, ¿verdad? Ahí está justamente el riesgo que se asume, pero ahí depende evidentemente de cada empresa y no hay ley que prohíba eso ni tampoco que garantice que pueda o no suceder eso. O al pasar esto, una persona que tenía tantas tareas va a tener que asumir las tareas de los otros compañeros porque, bueno, eso se da siempre, ¿verdad? Con o sin remarcación, con la crisis de la pandemia, eso pasó. O sea, ¿quién no escuchó casos que hubo gente que redujo personal y los que quedaron tenían que hacer su trabajo más el trabajo de la gente que ya no está más? O sea, pero bien, yo nomás creo que debe usarse el método científico siempre. Utilicemos lo que es la historia, la estadística de cuáles fueron las remarcaciones que se hicieron y sí, utilizar el parámetro de la inflación oficial que tiene el BCP para, bueno, gatillar o no esto, ¿verdad? De lo que estamos debatiendo. Y viendo la historia, bueno, cada año se estuvo dando básicamente, o cada 2 años sí o sí se dio el ajuste. Y no me parece mal, pero sí estaría mal si no se utiliza un parámetro científico y fundamentado, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de 250, como tal vez, ¿verdad? Estamos hablando sí de un 10% de lo que es el salario, un poco más del 10% del salario mínimo hoy, ¿verdad? Y bueno, que sea nomás responsable y fundamentado en estadísticas lo que se va a decidir acá en unos días, ¿verdad? Nada más ese es mi consejo de lo que pueda darse. Stan, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros ha sido de mucha utilidad también y vamos a estar recogiendo otras opiniones de otros economistas también sobre esta situación en particular que va a generar un impacto. No hay ninguna duda al respecto, pero queremos entender cómo se tiene que dimensionar esto. Gracias, Stan. Un saludo. Stan Canova, analista Y economista, hablando sobre este tema de cómo impactará el salario mínimo. Queremos traer eso también aquí en nuestro rotativo 5D. A la vuelta de la pausa, seguimos con más informaciones.